¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en una nueva sesión del Seminario de la Luz del capítulo estudiantil de SPY de la UAM Azcapotzalco. En esta ocasión tenemos como nuestro ponente al doctor Gerardo Martínez Avilés. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Hola David, muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí, bueno, pues tenemos el honor de tener ahora a Gerardo, que además de que lo conozco de manera personal, Gerardo estudió física en la UNAM, además es maestro en astrofísica por parte del programa de Erasmus Mundus de la Unión Europea. Es doctor en ciencias por la Université Côte d'Azur de Francia y él trabaja en temas de investigación, de comunicación, de divulgación sobre astronomía extragaláctica y astrobiología. Actualmente participa en el proyecto OTHER, que es un proyecto multidisciplinario para el contacto de vida extraterrestre inteligente, además de estudiar actualmente la maestría en estudios judaicos en la Universidad de Hebrea. Participa actualmente, bueno, actualmente es miembro del Centro Astronómico Clavius de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, donde pues obviamente trabaja en investigación, comunicación y divulgación de la ciencia, particularmente en la astronomía. Pues es un placer tener al doctor Gerardo Martínez Avilés esta tarde con una bonita plática sobre un tema muy interesante que son los lentes gravitacionales. Y pues todo tuyo, Gerardo, muchas gracias. Excelente, muchas gracias David por esa amable presentación y por la invitación a estar aquí en esta conferencia. Entonces déjenme compartir la pantalla. Nada más David, me avisas por favor si se ve bien cuando se Sí, supone claro. que, se supone que ahí debe de estar y la voy a poner en diapositivas. Entonces, ¿ahí está David? Sí, se ve perfecto. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, empezamos. No puedo ver aquí el público, pero bueno, les mando un cordial saludo desde Cuernavaca. Y bueno, les voy a hablar el día de hoy de este tema que a mí particularmente me parece muy interesante, un fenómeno natural que nos tardamos, bueno, la humanidad se tardó un par de, pues varios siglos en poder entenderlo y en poder descubrirlo y demostrarlo observacionalmente, qué son las lentes gravitacionales, y pues creo que es un excelente ejemplo de una de las curiosas maneras que tiene la luz de manifestarse en el universo y de comportarse. Entonces quisiera empezar en la charla, pues, hablando de que desde la antigüedad, desde antes de la física, pues se sabe que la luz se comporta de distintas maneras, de maneras muy peculiares. Y una que llama la atención es que la luz de repente parece desviarse, ¿no? En la presencia de, por ejemplo, un cambio de medio. Si ustedes ven este lápiz aquí, como cuando lo meten en el agua, parece que se parte, ¿no? Y entonces está partido el lápiz, en realidad el lápiz es recto, pero al moverse de medio, la luz pues hace ahí un movimiento extraño, ¿no? Que nos da no es una ilusión, pero nos da la apariencia de que pues viene como de distintos lugares. Lo mismo ocurre en los espejismos, no sé si alguna vez se han fijado en la carretera cuando la luz del cielo se acerca mucho al pavimento o al piso, que es un cambio brutal de temperatura, pues ese cambio de temperatura hace que la luz del cielo, digamos que se desvíe y pues salga dirigida hacia nuestros ojos, ¿no? Entonces son dos formas, digamos, muy naturales, creo que muy comunes, todo el mundo hemos visto estos fenómenos en algún momento de nuestras vidas. Y bueno, esta propiedad de que la luz se desvía y de que la luz puede cambiar de dirección, pues ha servido a los científicos para mejorar nuestra capacidad de observación, ¿no? Ustedes saben un montón de aplicaciones que tiene este fenómeno de la refracción de la luz en un montón de inventos, los anteojos, ¿no? Varios utilizan, yo afortunadamente no, pero mucha gente utiliza anteojos para ver mejor, o las lupas, ¿no? Para amplificar el tamaño de las cosas muy pequeñitas, los microscopios que nos permiten ver cosas muy pequeñas simplemente utilizando sistemas de lentes que por este fenómeno de la refracción, pues nos permite ver cosas pequeñitas. Y bueno, el instrumento, yo diría, por excelencia de un astrónomo, que son los telescopios, que hacen exactamente lo mismo. Entonces, bueno, el título de la charla es un telescopio natural, lentes gravitacionales. Entonces sería bueno
ver muy someramente cómo funcionan los telescopios artificiales, ¿no? Inventados, bueno, no inventados por Galileo, pero desde que Galileo los utilizó para ver el cielo, pues son el instrumento de los astrónomos por excelencia. Entonces, bueno, este es un tipo de telescopio aquí ilustrado que se llama telescopio de lentes o telescopio refractor, en el que pues tenemos una lente cóncava, la cual cuando recibe la luz de algún cuerpo celeste, la concentra en un punto. Entonces aquí la luz cambia de dirección, se concentra en un pequeño punto, y después tenemos una segunda lente que se llama el ocular, que de alguna forma nos permite enfocar y amplificar el puntito donde está concentrada la luz de este lado, ¿no? Entonces es un telescopio refractor, porque utiliza la refracción, ¿no? Este fenómeno de que la luz al cambiar de medio cambia de dirección. Y bueno, existen otros tipos de telescopios. Este lo inventó Isaac Newton, que es el telescopio reflector. Y lo que hace es que no refracta la luz al pasar por una lente, sino que refleja la luz en un espejo aquí que tiene forma de parábola. Conocerán la propiedad focal de las cónicas, dice que los rayos paralelos que vienen del infinito, cuando se reflejan en una parábola, se concentran en el foco de la parábola. Entonces, cerca del foco se pone un segundo espejo plano a 45 grados que nos manda la luz al ocular, y así podemos ver pues algún objeto muy lejano, ¿no? Entonces son, digamos, los dos principales tipos de telescopio, de telescopios ópticos. Y yo diría que realmente los telescopios que están en órbita y los utilizan los mismos principios de concentrar la luz a través de la desviación. ¿Ok? Pero bueno, no solo las lentes y los espejos y el aire y el agua pueden cambiar o doblar los caminos de la luz, también la gravedad puede hacerlo. Entonces, esta historia de las lentes gravitacionales, de hecho, comienza con este gigante de la ciencia que es uno de mis héroes, que es Isaac Newton, ¿no? Que aquí viene la época en la que vivió, de 1642 a 1727. Y creo que David me había avisado que ustedes son, muchos de los del público son estudiantes de física o ingeniería, entonces ustedes conocen muy bien a Newton, pues seguramente por las tres leyes, las leyes de movimiento, las famosísimas tres leyes de Newton, la ley de gravitación universal, aquella que nos dice cómo, pues cómo se atraen los objetos en el espacio según Newton, el cálculo diferencial e integral, que junto con Leibniz, pues Newton fue uno de los descubridores o inventores de esta disciplina matemática, el cálculo, importantísima disciplina matemática para la física y bueno, muchísimas aplicaciones. La óptica, Newton hizo mucho trabajo en óptica, esta teoría de que los colores, ¿no? Que la luz blanca es una combinación de todos los colores del espectro, pues es una idea de Newton. Y bueno, inventó este telescopio, aquí está una réplica, no sé si es el original o es una réplica de cómo se veía el telescopio del espejo, el que usa el espejo de este lado. Este telescopio lo inventó Isaac Newton en aquella época. Y bueno, para los que les interesa el chisme y la vida de Newton, pues también fue presidente de la Real Sociedad de Londres, fue maestro de la Real Casa de Moneda de Inglaterra, y además fue teólogo, historiador y alquimista, y de hecho, pues al parecer escribió mucho más de estos tres temas que de todo lo que hizo en física y matemáticas. Es algo súper interesante de Newton. Pero bueno, no vinimos a hablar de eso, vinimos a hablar de la óptica. Y bueno, el segundo libro más importante, ustedes saben, después de los Principia Mathematica, el segundo libro de física más importante que Newton escribió se llamaba La Óptica. Lo escribió en inglés, y aquí viene un facsímil de su portada, ¿no? La óptica, o un tratado de las reflexiones, refracciones, inflexiones y los colores de la luz, ¿no? Un trabajo de Isaac Newton. Entonces, es un trabajo muy interesante, pero al final de esa obra, Newton plantea un montón de cuestiones que no están resueltas, y son preguntas que él deja abiertas, en realidad no las contesta, pero son como caminos que él invita a sus lectores y a los investigadores que vienen después que él, pues los invita como a tratar de contestar esas preguntas que pone ahí. Y entonces, bueno, una cosa importante es que la idea de la luz de Newton era una idea en la que la luz se conformaba por partículas que viajaban en línea recta, ¿no? Y eso lo metió en una controversia con Christian Huygens y con otros físicos que pensaban que la luz eran ondas y que tenían razón, y Newton, bueno, después la cuántica vino también a darle la razón a Newton, pero
Newton pensaba que la luz eran partículas que viajaban en línea recta, y en una de esas cuestiones que no contesta Newton, se pregunta lo siguiente. Dice, no actúan los cuerpos sobre la luz a distancia y por su acción doblan sus rayos, y no es esta acción más intensa a menor distancia. Entonces, si se fijan, se parece un poquito a su formulación de la gravitación, ¿no? Entonces dice que mientras más pequeña es la distancia que separa un cuerpo a una trayectoria de un rayo de luz, pues más fuerte la está afectando. Entonces, Newton tenía esta idea de que los cuerpos a distancia afectaban los caminos de la luz. Entonces, pues queda esta cuestión abierta por algunos años. Y bueno, viene este hombre, un alemán, Johann Georg von Soldner, de esta época, poco después de la muerte de Newton. Y bueno, a él se le ocurre una forma de calcular cómo sería esa desviación, una forma matemática de ver cómo sería la desviación de un rayo de luz que pasara rozando la superficie de un cuerpo muy masivo que tuviera cerca de nosotros, que era el Sol. Entonces, von Soldner calculó que si un rayo de luz pasara rozando la superficie del Sol, este tendría que desviarse, el rayo de luz tendría que desviarse 0.84 segundos de arco. Es una cosa chiquititita, pero pues de alguna forma podría ser detectable. Claro, en los tiempos de von Soldner no era posible hacer esa medición, pero bueno, pues se quedó ahí su cálculo en los libros de física, ¿no? Un poco olvidado, quedó ahí ese cálculo que hizo von Soldner, pero fíjense cómo ya desde pues póngale que 1800 ya estaba el cálculo de cómo se debía desviar un rayo de luz que pasara rozando la superficie del Sol. Entonces, la idea es la siguiente. Imagínense, nosotros estamos aquí en la Tierra, somos los observadores. Hay una estrella que está en esta posición. Creo que sí se ve mi cursor. Espero que se vea mi cursor. Aquí está una estrella. Y en medio de la estrella... ¿Sí se ve, David? Sí, sí se ve, Jerry. Perfecto, gracias. Gracias, David. Entonces, está una estrella detrás del Sol, o muy cerca del Sol, y en medio, pues por supuesto que está el Sol. Entonces, ¿qué ocurre? La estrella manda sus rayos de luz en línea recta, entonces manda una muy cerca de la superficie del Sol, y por la gravedad del Sol, este rayo se desvía, entonces nos llega a nosotros en la Tierra, y nosotros, ¿qué vemos? Nosotros vemos la línea que continúa esta línea naranja, entonces vemos una imagen falsa, una imagen proyectada de la estrella. Esta es su posición real, esta es su posición aparente, y este es el ángulo que calculó von Soldner utilizando la teoría de Newton, las ideas de Newton, que se debía desviar. Acuérdense, 0.84 segundos de arco era lo que se tendría que desviar una estrella según estos cálculos. Pero la idea es esta más o menos. Y bueno, ustedes saben que la teoría de Newton, al menos la idea de gravitación de Newton y la idea de espacio y de tiempo de newtoniana, pues fueron revisadas, fueron de alguna forma actualizadas por este famosísimo físico alemán, judío alemán, Albert Einstein. Y bueno, su teoría de la relatividad general es una nueva forma de entender a la gravitación. Entonces, pues de alguna forma los cálculos que había hecho von Soldner estaban utilizando una teoría de gravitación que no era realmente la más correcta, o no sé si sea propiamente la más correcta, pero digamos la más actual. Y bueno, lo que nos dice Einstein es que la gravedad, esa fuerza a distancia que nos dijo Newton que existía entre los cuerpos con masa, pues que en realidad se debe no a una fuerza, a una atracción a distancia, sino a que los cuerpos con su masa deforman la geometría del espacio-tiempo. Entonces, de alguna forma, la aceleración y la gravedad, pues es geometría, ¿no? Entonces, aquí tenemos este famosísimo ejemplo de un cuerpo muy masivo. Esta malla bidimensional representa el espacio-tiempo, que nosotros sabemos que no es bidimensional, sino tetradimensional, contando la tercera dimensión espacial más el tiempo. Pero bueno, el chiste es que se deforma, y entonces si alguno de estos cuerpos se acerca a este cuerpo masivo, que podría ser, por ejemplo, el Sol, pues seguirían las trayectorias que les va marcando las geodésicas del espacio-tiempo deformado. Pero entonces si un rayo de luz viene viajando por el espacio y de repente cae en este pozo, digamos, gravitacional de un cuerpo masivo, pues también sentiría, ¿no?, que las líneas rectas ya no son tan rectas por ahí, y entonces se desviaría el rayo de luz. Entonces la teoría de Einstein también predice una desviación de los caminos rectos de la luz cerca de los cuerpos masivos.
Entonces Einstein pues se puso a hacer los cálculos y llegó a una conclusión bien interesante. Hizo los cálculos utilizando su teoría de gravitación o su teoría de relatividad y dedujo que el rayo de luz debía desviarse 0.84 segundos de arco, en exactamente la misma cantidad que se había predicho con Newton. Lo cual es muy curioso porque pues si uno de alguna forma mejora la teoría, pues a lo mejor uno esperaría que este número cambiara y resulta que a Einstein le dio el mismo número. Esto ocurrió en 1914. Y entonces ustedes saben que en 1914 en Europa pues pasaron un chorro de cosas, entre ellas la Primera Guerra Mundial. Entonces se preguntaron, bueno, ya para 1914 es posible medir esa desviación causada por una estrella, causada por el Sol, la luz de una estrella puede desviarse por la gravedad del Sol. Y la respuesta es que sí, sí se podía ya en esa época y de hecho fue gracias a una gran coincidencia que tenemos aquí en la Tierra, que son los eclipses totales. ¿Y por qué digo una coincidencia? Porque si ustedes miden cómo se ve angularmente, cuánto mide el diámetro de la Luna visto desde la Tierra y cuánto mide el diámetro del Sol visto desde la Tierra, son exactamente iguales. Es una coincidencia, realmente no hay una razón para que así sean las cosas, pero pues tuvimos mucha suerte de nacer en este planetita que pues nos permite estudiar el universo y entonces se les ocurrió una idea muy padre, ¿no? Entonces es lo siguiente. Entonces imagínense que nosotros salimos una noche y vemos un grupo de estrellas, ¿no? Y medimos su posición. Cuando no hay nada, no hay ni luna, ni sol, ni nada, nosotros salimos y vemos las estrellas ese día y medimos sus posiciones. Ahora, cuando el Sol no está ahí, acuérdense que el Sol va cambiando su posición en el cielo, pues estas estrellas tienen una cierta posición en el cielo. Ahora, si nosotros medimos la posición de esas estrellas cuando el Sol está ahí, pues esas estrellas tendrían que moverse un poquito de acuerdo a la teoría de Newton y posteriormente de Einstein. ¿Cuál es el problema? Pues que cuando el Sol está ahí, es de día y entonces no podemos ver las estrellas. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos que haya un cuerpo, que es la luna, que nos tape la luz del sol, pero que sí nos permita ver las estrellas. Y entonces aquí marco con estas flechitas rojas cuáles serían los cambios en las posiciones de las estrellas. Estas son las posiciones reales cuando el sol no está en medio y estas serían las posiciones aparentes causadas por el efecto de lente gravitacional del sol. Entonces, se esperaron a que hubiera un eclipse y dijeron, bueno, vamos a medir un grupo de estrellas donde están sus posiciones, esperamos a que haya un eclipse y durante el eclipse tomamos una fotografía y entonces podemos ver cómo se movieron las posiciones, bueno, aparentemente se mueven las posiciones de las estrellas, ¿no? Y entonces así podemos predecir cómo sería, más bien no predecir, sino demostrar si las predicciones son correctas o no. ¿Sale? Entonces aquí están las ideas principales. Calcular dónde ocurrirá un eclipse para saber qué estrellas estarán detrás del Sol en el momento de la oscuridad. Tomar una fotografía de esas estrellas cuando el Sol no las está ocultando y así determinar sus posiciones reales. Después, tomar una fotografía directa del eclipse y de las estrellas que pasen muy cerca de la superficie del Sol y sus posiciones deberían de estar cambiadas debido al efecto de lente gravitacional y posteriormente, pues, comparar las posiciones de ambas fotografías, ¿no? Entonces, realmente es un experimento relativamente fácil de hacer. Entonces, aquí, de hecho, les enseño una foto de algunas estrellas que están en doble posición por el efecto de lente gravitacional. Entonces, ¿qué pasó en 1914? Un astrónomo alemán que se apellidaba Freundlich, dijo, bueno, pues voy a medir esto que dijo Einstein, que debía ser el mismo ángulo que había predicho Newton unos 200 años antes, 200 y cacho de años antes, y se dio cuenta de que el próximo eclipse de 1914 iba a ocurrir en Rusia. Y entonces agarró Freundlich y les dijo a sus cuates, pues vámonos a Rusia y vamos a hacer el experimento que nos dice Einstein que debemos de hacer. Total que, pues, 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y entonces los rusos encuentran a un grupo de alemanes con instrumentos rarísimos en su territorio y pues pensaron que eran espías y entonces los rusos atraparon a Freundlich y no lo dejaron hacer la medición
Después Freundlich fue liberado en cambio de unos espías rusos que habían atrapado los alemanes y entonces no lo mataron, pero pues no pudo hacer los experimentos. Pero bueno, la historia de alguna forma es irónica y afortunadamente no los pudo hacer, porque si hubiera podido hacerlos, se hubiera dado cuenta de que había un error en los cálculos de Einstein. Y resulta que en 1915, o sea, un año después de este intento de experimento, Einstein perfecciona la teoría de la relatividad general y se dio cuenta de que no era cierto de que su teoría predecía exactamente el mismo número que la de Newton, sino que era exactamente el doble. Entonces se había equivocado por un factor de 2 y entonces dijo, no, incluso la forma de distinguir entre un mundo newtoniano y un mundo relativista sería hacer este experimento y ver cuál de las dos teorías de gravitación tiene razón. Y entonces predijo Einstein que la desviación de las estrellas que pasaran rozando el Sol debía de ser de 1.75 segundos de arco. Es un factor de 2 de lo que se predice con la teoría de Newton. Y entonces el pobre Freundlich pues pasó a la historia como el que no pudo medir ese ángulo que estaba incorrecto. Entonces ustedes conocerán la historia, el que pudo medir esa desviación fue Arthur Eddington, que era un astrónomo británico, muy cercano a Einstein, y él se lanzó a unas islas, las Islas Príncipe, que están en África, entonces ahí va a ser el próximo eclipse, y pudo medir la desviación de la luz en 1919 y era exactamente la que decía Albert Einstein, ¿no? Entonces aquí hasta en los periódicos salió y bueno, fue el eclipse que hizo famoso a Einstein, este eclipse de 1919 que se vio en Brasil y en las islas de África. Y bueno, después los historiadores de la ciencia han revisado las mediciones de Eddington y se dieron cuenta de que realmente tenía muchísimos errores. Entonces, dicen por ahí que pues, Eddington le cuchareó para que le diera, pero bueno, el chiste es que sí se pudo demostrar y este experimento sí se ha repetido y sí, digamos que sí se puede demostrar que la teoría de la gravitación de Einstein predice una cantidad correcta, pero bueno, la historia fue así y se supone que Eddington es la primera persona en poder detectar el efecto del lente gravitacional que produce el Sol en las estrellas. Bueno, quiero que esto se les quede grabado este experimento, porque al final vamos a hablar un poquito de esto, de cómo se podría utilizar esta lente del Sol, pero bueno, ya llegaremos a esto, nada más guárdenlo por ahí en el disco duro. ¿Sale? Y bueno, entonces se demuestra que esto de las lentes gravitacionales pues sí ocurre, ¿no? Y que el Sol lo desvía, y bueno, pasan los años y de repente unos astrónomos, creo que son estadounidenses, encontraron dos cuasares por accidente. Ellos no estaban buscando nada de lentes gravitacionales, pero encontraron en sus datos dos cuasares que tenían casi en medio tenían a una galaxia. Lo curioso es que estos dos cuasares tenían un espectro muy parecido, de hecho un espectro idéntico, y dijeron, es muy improbable que encontremos dos cuasares que estén tan cerca en el cielo y que además tengan un espectro tan parecido. Y entonces, ¿qué es lo que descubrieron ellos? Bueno, que la galaxia que esté en medio de los cuasares genera un efecto de lente gravitacional tan fuerte que de hecho duplica la luz del cuasar que está detrás de la galaxia. Y de hecho, desde entonces se han encontrado muchísimos de esos pares de cuasares o de galaxias o de objetos extragalácticos muy lejanos que son igualitos, pero que tienen un cuerpo en medio, que normalmente es una galaxia o un cuerpo sumamente masivo, y que tienen un espectro igual. Ahora, los que son muy observadores aquí dirán, oye, pero no son tan parecidos, porque mira, este se ve como más tenue que o este se ve mucho más tenue que pero si comparáramos los espectros, serían idénticos. Y entonces dicen, bueno, ¿y por qué no brillan exactamente igual? Y hay una buena razón para que eso ocurra. Bueno, de hecho, hay veces que hasta se cuatriplica la imagen. Este es un famosísimo objeto astronómico que se llama la Cruz de Einstein, que son estos cuatro objetos, son el mismo cuasar, y aquí en medio hay una galaxia. Entonces aquí de hecho está cuadriplicada la imagen del cuasar que está detrás de la galaxia, y a este se le conoce como la Cruz de Einstein. Ustedes saben que Einstein no era cristiano, pero bueno, así se le conoce a estos objetos
que cuadriplican las imágenes de los cuasares. Entonces, ¿cómo funciona esta cuestión de la duplicación de los objetos por la lente gravitacional? Bueno, imagínense que nosotros estamos aquí en la Tierra, este es un telescopio que está en órbita. Aquí parece huevito estrellado, es una galaxia, un cuerpo muy, muy, muy masivo. Y detrás de la galaxia hay un cuásar. Y esta es la posición real del cuásar. Entonces, ¿qué ocurre? Que el cuásar empieza a mandar su luz en esta dirección, la gravedad de la galaxia la desvía y vemos una imagen del cuásar de este lado, pero otro rayo de luz viene del otro lado de la galaxia, se desvía y nos llega de este lado y nosotros vemos esta posición aparente del cuásar. Entonces, si nosotros lo vemos de frente, veríamos a la galaxia aquí en medio y a la galaxia B, al cuásar B y al cuásar A que están detrás de la galaxia, ¿no? Y entonces eso es lo que estaríamos viendo. Ahora, no necesariamente este camino es igual a este. Uno puede ser más largo que el otro, ¿no? Y entonces por eso, si un fotón, digamos, recorre más distancia, llega de alguna forma más tenue, más cansado, y por eso veíamos que unos brillaban más que los otros. Este, por ejemplo, brilla menos que este, porque seguramente el camino que siguieron los fotones que venían de esta imagen era más largo que el que venía de esta imagen. Entonces, por eso sus espectros son idénticos, pero su intensidad no es necesariamente la misma. Entonces, de hecho, este puede ocurrir también un fenómeno muy curioso que es un desfase temporal en las señales. Entonces, vamos a imaginar que el camino de la imagen A es más corto que el de la imagen B, ¿no? Entonces, imagínense que algo le pasa al cuásar, cambia de brillo, aquí explotó como palomita de maíz. Entonces, salen los rayos al mismo tiempo, la señal de cuando el cuásar cambió de brillo, por ejemplo, y siguen los caminos, pero acuérdense que uno es más corto que el otro, y entonces esta señal llegó antes que esta. Entonces, nosotros veríamos que este ya cambió, pero este de acá no ha cambiado porque no le ha dado tiempo a la señal de llegar porque el camino que está siguiendo es más largo. Entonces, después de un tiempo, la señal nos alcanza y entonces veríamos que el cuásar B entonces cambia de brillo. Y de hecho, esto se utilizó para predecir ciertas distribuciones de materia oscura, tratando de predecir cuánto iba a tardar la imagen B en desfasarse, digamos, de la imagen A y así poder hacer mediciones de lo que estaba ocurriendo en este arreglo geométrico, ¿no? Pero es un efecto muy interesante. Y entonces, nosotros desde nuestro punto de vista, visto desde la Tierra, pues nosotros veríamos que primero el cuásar A cambia de brillo y posteriormente, un tiempo después, que incluso podríamos calcular, veríamos que el cuásar B cambia de brillo. Y eso es lo que podríamos ver en el efecto de lente gravitacional. Bueno, hay otros objetos padrísimos que se llaman los anillos de Einstein. A este Einstein le gustó que le pusieran su nombre absolutamente a todo. Y bueno, eso se da cuando hay una alineación muy, muy, muy precisa entre el observador, que somos nosotros aquí en la Tierra, un cuerpo que tiende a la esfericidad, que podría ser una galaxia muy redonda o a lo mejor un cúmulo de galaxias, que estuviera muy, muy, muy bien distribuido, digamos, muy, muy esférico, y que exactamente detrás estuviera una galaxia alineada. Y entonces aquí lo que estamos viendo es estas galaxias del centro, estas que son amarillitas, son varias galaxias que pertenecen a un cúmulo, y estas rayitas que vemos alrededor, es casi un anillo de Einstein, no está completo, no es perfecta la alineación, pero pues sí se alcanza a ver bastante bien. Es una galaxia, ¿no?, más azulita que está detrás de las galaxias amarillas que están en este cúmulo. Y entonces este efecto se conoce como los anillos de Einstein. Han descubierto varios, es difícil verlos completos. Este, por ejemplo, está muy, muy, muy completito, está muy, muy redondo, pero bueno, ustedes aquí ven alrededor de estas galaxias, pues varios anillos de Einstein que se forman justamente por este efecto de lente gravitacional alrededor de galaxias, pues que se interponen entre nosotros y la galaxia lejana. ¿No? Entonces aquí hay otros ejemplos. Está bastante completo. Bueno, le falta la parte de aquí arribita, pero bueno, la alineación es bastante buena y entonces vean cómo se deforma la luz de la galaxia que está detrás por la acción de la gravedad de esta que está aquí en medio. Y bueno, esta que parece como una carita feliz también son dos galaxias que seguramente pertenecen a un cúmulo
y se forma el efecto de lente gravitacional alrededor de ellas. ¿No? Y entonces, pues hay un montón de entre anillos y cruces de Einstein, ¿no? Entonces aquí les pongo otros ejemplos. Fíjense cómo siempre hay un cuerpo central y ya sea que se multipliquen las imágenes de lo que está detrás o que se formen los anillos alrededor de las galaxias o los cuerpos masivos. ¿No? Y entonces es exactamente el mismo principio que habíamos visto con la deformación de los caminos de la luz por el Sol, ¿no? Entonces acá están los telescopios en la Tierra, hay un objeto que es probablemente una galaxia o un objeto muy, muy masivo. Detrás hay otro, entonces envía sus rayos de luz por todos lados, están desviados por la gravedad y cuando nosotros digamos que lo proyectamos o como lo vemos nosotros, pues lo vemos proyectado así en el cielo. Entonces este objeto rojo está aquí como embarrado alrededor de la galaxia que está en medio y esto es lo que observamos nosotros. De hecho, hace eso de cuándo es, del 2020, o sea, es un artículo muy reciente que salió en Nature, en el que pudieron unos astrofísicos y unos físicos computacionales, pues reconstruir cómo era la morfología de una galaxia a partir de un lente gravitacional. Y entonces la idea es la siguiente. Esta es la imagen de una lente gravitacional un anillo de Einstein muy completito, está bastante completo. Aquí en medio hay una galaxia que para que no nos estorbe en la imagen la borraron, pero aquí debe haber un cuerpo muy masivo que esté generando este anillo de Einstein. Y entonces lo que hicieron fue, bueno, empezar a medir, digamos, cómo eran los cambios de brillo, etcétera, cómo era la distribución de masa aquí en medio para ver cómo era la lente y tratar de reconstruir a partir de este anillo cómo era la morfología de la galaxia original que está detrás del cuerpo que la está deformando. Entonces, a través de algoritmos computacionales, déjenme enseñarles rapidísimo un video. Voy a compartir otra pantalla de cómo funciona esto. Denme un segundo. ¿Dónde está esto? Perdón, que según yo debe ser aquí. Ahí deben de ver un video. ¿Sí se ve, David? Sí, ya se ve. Perfecto. Entonces, imagínense que aquí en medio es una galaxia que estamos viendo con todas sus estrellas, su gas, su polvo y su materia oscura. Y detrás hay un objeto que está aquí, se está moviendo hacia la galaxia, ¿no? Y entonces, claro, nosotros no vemos este movimiento, esto es una animación, pero nosotros lo que captaríamos es la imagen central. Entonces, ahorita les digo exactamente qué es lo que veríamos nosotros. Acuérdense que en el espacio las cosas se mueven, pero muy lentamente. Entonces veríamos nosotros eso de ahí, ¿no? Y la parte de en medio, y bueno, así sería como se moviera. Entonces, nosotros hacemos una suposición de cómo está distribuida la materia en esta parte de aquí de en medio, y a partir de eso podríamos saber, analizando la luz del anillo de Einstein, cómo es la galaxia que está detrás. Entonces déjenme volver a compartir esto de acá. Ok. Y entonces lo que hicieron estos cuates fue estudiar muy bien la luz del anillo de Einstein, hacer un modelo de cómo estaba distribuida la materia aquí, y a partir de algoritmos computacionales empezaron a reconstruir la galaxia. Y entonces, esta es la imagen final de cómo se debería de ver la galaxia que está detrás. Y ustedes dirán, pues ahí es como los que cuando se aparece la Virgen en el metro, que dices, pues tiene forma de lo que sea. Dicen, bueno, la cuestión aquí que les hace pensar que la reconstrucción es bastante fidedigna es que pues las galaxias, muchas de ellas sí tienen un núcleo central y tienen, o sea, va disminuyendo el brillo, conforme nos vamos alejando del núcleo. Y entonces esta imagen es reconstruida a partir de un anillo de Einstein utilizando un modelo de distribución de materia aquí en medio y haciendo varios algoritmos para poder reconstruir cómo es esa galaxia. Es la primera vez que se hace esto, pero también me gustaría que lo recordaran porque es una idea que se espera, o los astrónomos esperamos que en algún momento se pueda utilizar esta idea de reconstruir cómo es la morfología de un objeto a partir de el anillo de Einstein del cual viene, o más bien que genera cuando hay un cuerpo aquí en medio que lo deforma. ¿Sale?
Bueno, esta técnica también se utiliza para, de alguna forma, detectar la materia oscura, ¿no? Entonces, ustedes espero que hayan escuchado hablar de esta forma exótica de materia, que es la materia oscura, que se manifiesta a nivel galáctico y a nivel de cúmulos de galaxias, ¿no? Y que es, de alguna forma, pues explicar por qué las cosas se mueven tan rápido en el universo sin que pierdan estructura, ¿no? ¿Por qué las galaxias giran como giran? ¿Por qué las galaxias en los cúmulos se mueven como se mueven? Sin que se destruyan, porque si no hubiera un componente que no vemos, que es la materia oscura, y que los mantiene unidos por gravedad, pues eso debería de salir volando hecho la mocha al espacio, ¿no? Y entonces, bueno, esta es una imagen de un cúmulo de galaxias, Abel 3827, ¿no? Entonces, aquí se ven 4 galaxias, de hecho 5 galaxias, G1, G2, G3, G4 y G5 son galaxias que pertenecen a un cúmulo, a una agrupación de galaxias, pero si ustedes se fijan atrás hay una imagen así como deformadita, ¿no? Como ahí embarrado, hay una luz azul embarrada. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, quitaron a las galaxias que están generando la luz. Tú puedes sustraer de alguna forma la luz de las galaxias y ver qué es lo que te queda detrás. Y les quedó esto, ¿no? Entonces, vean, aquí están las posiciones de las galaxias. Ya las borraron de la imagen con Photoshop. Yo me imagino que va a decir con Photoshop. Y entonces les quedó esta imagen embarrada de una galaxia que está detrás y que está toda embarrada así por el efecto del lente gravitacional que están generando, la gravedad impresionante que tienen estas galaxias que están aquí. Y entonces, ¿qué dijeron? Bueno, vamos a utilizar esto para tratar de saber cuánta materia oscura hay en este grupo de galaxias y, bueno, en los alrededores, ¿no? En toda esta región. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, tienen la imagen original y a partir de modelos de distribución de materia oscura, pues hicieron varias reproducciones de cuál de esas distribuciones de materia oscura reproducía mejor a la imagen que estábamos viendo acá. Entonces, ahí sí, se los dejo a su criterio, que ustedes escojan cuál de estas distribuciones, cuál de estos modelos de distribución de materia oscura, pues reproduce mejor lo que estamos viendo acá. Yo me decantaría entre el 1, el 3 y el 6 probablemente, pero bueno, pues hay varios modelos de cómo se debería de ver, pero de alguna forma el efecto del lente gravitacional pues nos permite tener una medición un poquito más precisa, más allá de la dinámica de los cúmulos, de cómo está distribuida la materia oscura aquí adentro de los cúmulos. Me parece una aplicación padrísima de los lentes gravitacionales, pues para poder entender esa componente medio exótica y misteriosa del universo. Ahora, también se pueden detectar exoplanetas a través de la técnica de lentes gravitacionales. Esa es una técnica que me gusta. Entonces, imagínense que este es un telescopio en la Tierra o en órbita, pero cerca de nosotros. Acá hay una estrellita lejana y si se fijan, aquí hay un planetita. Aquí hay un planetita que pues, está girando alrededor de esta estrella, ¿no? Y entonces, los planetas se mueven en su órbita alrededor de la estrella y nosotros aquí, cuando el planeta no está en medio de la estrella y nosotros, pues vemos que la estrella pues nos tiene cierto brillo, ¿no? Un brillo que nosotros podemos detectar. Entonces, el planeta se mueve y pasa en medio, justo en medio de la estrella y nosotros, y ustedes dirán, oye, pues nos está mandando menos luz. Bueno, si el planeta está en ciertas condiciones, tiene cierta masa, en vez de que nos oculte luz de la estrella, en realidad nos duplica luz de la estrella porque el efecto del lente gravitacional hace que nos llegue luz de la estrella de este lado y de este lado, y entonces lo que nosotros veríamos es un aumento en el brillo de la estrella y posteriormente eso es lo que nos daría una indicación indirecta de que hay un exoplaneta ahí. ¿Por qué indirecta? Porque no vemos al exoplaneta, pero vemos un aumento en la luz de la estrella, un aumento momentáneo que después cuando, es lo que veríamos más o menos así, entonces veríamos así la magnitud de la estrella y por un breve periodo de tiempo la magnitud de la estrella aumenta, aumenta, aumenta y luego regresa a su nivel normal. Eso es como lo vería un astrónomo. Y bueno, entonces cuando el exoplaneta pasa y deja de pasar en medio de la estrella, pues la estrella tendría que regresar a su brillo normal. Y esa sería una detección indirecta, una forma indirecta de detectar un exoplaneta alrededor de otra estrella. Y bueno, podríamos detectar directamente exoplanetas, es decir, que sí pudiéramos hacer la imagen de un exoplaneta usando lentes gravitacionales. Y bueno, la respuesta es que hasta ahorita no se ha podido.
y de hecho probablemente a mí no me toque verlo, pero hay una idea padrísima de cómo se podría detectar directamente la luz de un exoplaneta usando las lentes gravitacionales. Entonces, todas las detecciones directas que hemos podido hacer hasta ahora, o bueno, que han podido hacer los astrónomos que se dedican a esto, es que ustedes con el telescopio ven a la estrella y la luz reflejada por el planeta, ¿no? Así como cuando nosotros vemos Venus o Júpiter en la noche, están reflejando la luz del Sol. Entonces, si nosotros tenemos un telescopio lo suficientemente poderoso que alcance a ver a la estrella, pero que también alcance a ver la luz reflejada de los exoplanetas, eso contaría como una detección directa de un exoplaneta. Es difícil detectarlos directamente. Casi todas las técnicas que se utilizan para detectar exoplanetas son detecciones indirectas, pero sí se pueden detectar directamente con esta técnica de ver, pues ver el reflejo de la luz de la estrella en el exoplaneta, ¿no? Entonces así se verían. Este es un ejemplo de algún exoplaneta, ¿no? Entonces aquí se ve, se tapa la luz de la estrella con un coronógrafo, pero se ve lo que queda, pues es el exoplanetita que está ahí alrededor de la estrella y que está reflejando la luz de la estrella central alrededor de la cual está dando vueltas. Entonces, ¿cómo le haríamos para detectar un exoplaneta así, pero usando lentes gravitacionales y tener una reconstrucción padrísima de cómo se vería ese exoplaneta? Bueno, necesitaríamos una lente gravitacional muy poderosa, y entonces les dije que se acordaran de una muy poderosa que tenemos aquí cerquita, que es el Sol, ¿no? Entonces acuérdense de esto que midió Eddington en 1919, ¿no? Entonces está la luz de la estrella, pasa cerca del Sol, nos la desvía y se ve una posición aparente. Eso es una estrella aquí en la Tierra. Ahora, imagínense que esto no es una estrella, sino la lucecita, esta lucecita de un exoplaneta. Pues pasaría más o menos lo mismo, pero nosotros no nos vamos a poner aquí en la Tierra, porque aquí la Tierra pues no es una posición muy privilegiada para hacer este tipo de experimentos, ¿no? Vamos a utilizar el Sol, y entonces imagínense que viene la luz, es tan lejana que la podemos decir que viene paralela, que vienen los rayos ya paralelos porque vienen de muy lejos, pero esta luz es la luz del exoplaneta reflejada de su estrella. Es una luz muy tenue, pero entonces pasan los rayos de los dos lados rozando el Sol y se concentran en un punto, y de hecho se concentran en varios puntos, ¿no? Se van concentrando, y si nosotros nos paráramos en este punto, es más, que está, de hecho lo han calculado, está a 550 unidades astronómicas. Acuérdense que una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol, la distancia media de la Tierra al Sol, que son 150 millones de kilómetros. Bueno, 550 veces esa distancia, ahí en ese punto se formaría un anillo de Einstein alrededor del Sol. Entonces, si nosotros mandamos una sonda a que estuviera en ese punto y la apuntamos hacia el Sol, pues vería esto más o menos. Acuérdense que esto que vemos aquí alrededor es la luz del exoplanetita, siendo concentrada por el Sol. Claro, el Sol pues nos deslumbraría porque aún así estaríamos cerca, 550 unidades astronómicas no es tan lejos de una estrella, y entonces utilizaríamos un coronógrafo para tapar la luz del Sol, y entonces nada, nos quedaríamos con el anillo de Einstein formado por el exoplaneta. Entonces, ¿se acuerdan de esa técnica de reconstruir la imagen de una galaxia a partir de su anillo de Einstein? Pues la idea sería exactamente la misma: analizar la luz de este anillo de Einstein alrededor del Sol y de alguna forma reconstruir un planetita. Y pues ya, para los que son muy entusiastas de la vida en otros planetas, pues a lo mejor encontramos ahí a los hermanos cósmicos. Ahora, sí es un reto tecnológico. ¿Por qué? Porque pues 550 unidades astronómicas se dice fácil, pero no está tan fácil. Por ejemplo, Plutón, que no es un planeta, pero es uno de los cuerpos más lejanos del sistema solar, está a 40 unidades astronómicas del Sol. La sonda Voyager, que se lanzó en el 77, se encuentra más o menos a 149 unidades astronómicas. Entonces, ni la Voyager ha llegado a la tercera parte de lo que le falta para llegar al punto en el que se tendría que parar, y además no fue lanzada con esa misión. Pero bueno, si la Voyager de alguna forma, cuando llegue a estas 550 unidades astronómicas, volteara a ver el Sol, y detrás del Sol, en esa posición del Voyager, hubiera un
exoplaneta o hubiera un cuerpo luminoso, pues vería un anillo de Einstein alrededor del Sol generado por ese cuerpo que está ahí detrás. Entonces, pues la verdad es que no hay una misión que yo sepa que se esté lanzando con ese objetivo, pero pues ya saben que a lo mejor en 10 años inventan una nave que viaja bien rápido y se les ocurre a los astrónomos mandar a sus telescopios aquí a esta distancia y entonces andar viendo anillos de Einstein alrededor del Sol utilizando la lente gravitacional. La verdad es que está padrísimo, esta idea a los que se les ocurrió son unos genios, está muy padre, pero bueno, pues estamos aquí un poquito todavía en el terreno de la ficción o de la ciencia que todavía no existe. Entonces, se calcula que pues a lo mejor si mandáramos una nave el día de mañana, llegaría en unos 30 años al foco de la lente gravitacional, entonces no es tantísimo tiempo, 30 años, pero les recuerdo que no hay todavía una misión que tenga ese objetivo. Y bueno, ya para cerrar, creo que como voy de tiempo, pues ahí la llevo, ya me queda bien poquito, pero ya estoy terminando. Es algo muy padre que me gusta, que es que esto de las lentes gravitacionales pues ya llegó a la pantalla grande. Y entonces yo espero que muchos de ustedes o todos hayan visto esta película que a mí en lo personal me gusta, que se llama Interstellar, de Christopher Nolan. Y bueno, yo la fui a ver hace unos años, es de qué, de 2000, por aquí de decir 2014, ¿no? Yo ya la fui a ver hace algunos años y todo muy padre. Digo, está medio locochona, ¿no? Pero bueno, el chiste es que hay un agujero negro en esa película, que hasta tiene nombre, porque es tan grande que le pusieron el nombre de un gigante de la literatura que es Gargantúa. Entonces, este agujero negro se llama Gargantúa y pues tiene ahí un planetita muy cerca. Y pues yo vi Gargantúa y dije, bueno, está padrísimo, ¿no? Porque esta parte la entendí perfectamente. Dije, esto pues obviamente es el disco de acreción que, bueno, se piensa que alrededor de muchos agujeros negros hay un disco, como los anillos de Saturno, hagan de cuenta, de gas y de polvo, que está girando alrededor del agujero negro y se llaman discos de acreción. Y dije, bueno, perfecto. Y el brillo del disco lo entiendo perfectamente porque, pues sí, la temperatura van tan rápido el gas y el polvo aquí girando alrededor del agujero negro que la temperatura los prende y entonces empiezan a emitir en luz visible, lo entiendo perfecto. Pero la verdad es que sí confieso, yo ya era yo físico en aquel entonces, yo no entendía por qué el agujero negro tenía por arriba y por abajo estas partes. Yo eso sí no lo entendí. Dije, no, ¿por qué veo esta parte y esta parte? Debe haber una razón. Entonces me puse a investigar. Y bueno, resulta que el director de la película, Christopher Nolan, contrató, bueno, le habló a este peloncito de aquí que se llama Kip Thorne, espero que hayan escuchado de él, ganó el Premio Nobel de Física en 2017, pero por ondas gravitacionales, no por lentes gravitacionales. Pero bueno, es un expertazo en gravitación. Y Christopher Nolan le habló, le dijo, oye, Kip Thorne, pues necesito que me hagas el paro y me ayudes a, pues un montón, que me asesores, para hacer la película, porque yo quiero que pues, la película quede muy padre en términos científicos. Entonces ahí está Kip Thorne con Christopher Nolan explicándole, y aquí están escribiendo unas ecuaciones para que en el fondo de la película no salieran ecuaciones que no tienen sentido, sino ecuaciones que tengan sentido físico, y entonces está Kip Thorne ahí copiando las ecuaciones en un pizarrón, y aquí está pues discutiendo con Christopher Nolan, ¿no? Entonces el chiste es que le dijo, bueno, a ver, si quieres hacer un agujero negro realista en la película, pues tiene que ocurrir un efecto padrísimo que es una lente gravitacional. Entonces, imagínense que este es el agujero negro redondito, negro, muy bonito. Su disco de acreción, digamos, está en un plano. Hagan de cuenta los anillos de Saturno, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, de este lado, y bueno, la cámara está de este lado. Entonces, nosotros vemos por aquí. Y entonces, pues la luz de acá, padrísimo, viaja y aquí vemos esta parte del anillo. Esta parte de aquí sería la parte frontal, ¿no? Pero la parte de atrás, pues sale un rayo de luz por aquí y por la enorme gravedad del agujero negro, pues hace un efecto de lente gravitacional y entonces nos manda la luz de este lado y lo mismo un fotón que salga de este lado, pues es desviado por la gravedad del agujero negro y entonces nos llega luz de este lado, pero también de aquí y de acá. Entonces nosotros veríamos algo más o menos así. La parte frontal del disco de acreción pues nos llega bien, pero la parte de atrás pues nos llegaría así deformada por el efecto de lente gravitacional que generaría este agujero negro ahí que sale en la película, ¿no? Y entonces se ve más o menos así. Y entonces, de hecho, con los cálculos que hicieron y con un montón de cosas, hasta publicaron algunos papers, porque en ese entonces
no se había detectado directamente la luz de un disco de acreción de un agujero negro. Y ustedes saben que en 2018 se logró con el Event Horizon Telescope, en el cual participó México con el Gran Telescopio Milimétrico. Entonces hicieron la imagen esta famosísima, que de hecho creo que no la puse aquí, no la tengo, perdón, pero ustedes saben de qué estoy hablando, del agujero negro. Y entonces con estos cálculos pues dijeron, bueno, si en algún momento pudiéramos detectar un agujero negro realista, pues se vería más o menos así. Y entonces, de hecho, esta imagen es tan icónica que ya la vamos a encontrar en un montón de lugares. Ya los agujeros negros no se ven, bueno, el agujero negro en sí no se ve, pero ya no los pintan como cosas negras ahí, sino con su lente gravitacional alrededor, que es parte importante de la naturaleza de los agujeros negros. Y bueno, si les gusta esto, sí me gusta recomendar este libro, me lo prestó un amigo y sí se lo regresé, pero bueno, ya no lo tengo, pero se llama The Science of Interstellar, escrito por Kip Thorne precisamente y con un prólogo de Christopher Nolan. Entonces se habla de un montón de las cosas que sí son científicas y otras que pues no tanto en la película de Interstellar. Y pues con eso me gustaría terminar mi presentación. Creo que vamos bien de tiempo y nos queda un ratito para cotorrear y preguntas, comentarios, etcétera. Muchas gracias. Hombre, Gerardo, pues muchísimas gracias. La verdad fue una plática muy, muy, muy interesante, muy didáctica, muy entretenida, como siempre. Eh, Está padrísimo lo de las lentes gravitacionales, la verdad, y toda la historia que hay detrás y todas las aplicaciones que tiene. A mí ahorita se me ocurren algunas otras que podemos platicar ahorita. Vale. Aquí en el chat, digamos, del Facebook, tenemos una preguntita. Vale. Me parece que está muy interesante, de Roy Lara. A ver, Vale. dice, ¿en qué afectaría la dispersión de Rayleigh a las mediciones que se realizan con telescopios convencionales y no convencionales, dado que la luz al final del trayecto hizo un recorrido por el espacio-tiempo, ¿no? O sea, luz de estrella a instrumento de medición? Ok. ¿Puedes comentar algo de eso? ¿En qué afectaría la dispersión de Rayleigh? Híjole, la verdad no lo sé. Creo que en cuestiones del tema de la lente gravitacional, no, yo no he escuchado jamás de que se hable de eso, ¿no? Y en cuestiones de astronomía observacional, pues lo que pasa es que la luz de las estrellas es tenue, de alguna forma es luz muy, 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 muy tenue, ¿no? Entonces, la dispersión que sí se ve es cuando ocurre que pasa la luz a través de ciertos medios, ¿no? O sea, que digamos que te llega luz de una estrella que está dentro de la galaxia, pero que pasa a través del polvo y del gas que está dentro de la galaxia. Entonces hay un efecto muy, muy conocido en astronomía que se llama el reddening, que es el enrojecimiento, ¿no? Entonces sí puedes ver un montón de este tipo de efectos. Ya en términos extragalácticos, pues es lo mismo, pero con luz más tenue, ¿no? Y entonces, en términos de lentes gravitacionales, la verdad es que no conozco de este tema, entonces se podría ponerme a inventar, pero pues si no, luego lo investigamos y le escribo a Rul o qué no sé cosa, a Roy, Roy Roy Lara. Lara. Entonces, no sabría contestar más allá de eso, de ese tipo de dispersiones que hay en luz que llega a los instrumentos después de haber viajado por un montón de espacio y de haber atravesado como algunos medios, ¿no? Polvo, gas principalmente. Excelente. ¿Alguien del público que quiera hacer una pregunta? ¿Alguien de los que nos estén observando en vivo dentro de la transmisión de Facebook que quisiera poner alguna pregunta en el chat? Con gusto aquí, si seguimos un ratito más, pues si aparece, pues le damos lectura y la tratamos de resolver. Y alguien de aquí de la transmisión, si quiere preguntar algo, adelante. Si no, a mí me gustaría eh, pues sí, comentar un poco. A mí este tema particularmente de las lentes gravitacionales me interesa mucho porque, tú sabes, yo trabajo en cosas de geometría con electromagnetismo y justo lo que Así es. tratamos de hacer es exactamente el mismo principio que hacen las lentes gravitacionales, ¿no? La luz se desvía por efectos gravitacionales, o sea, modifica la geometría del espacio-tiempo y pues tienes diferentes trayectorias, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa si ese efecto gravitacional
ah, se lo achacas no a una masa, sino a propiedades electromagnéticas de un medio, ¿no? Entonces piensas que un medio es el espacio-tiempo. Ajá. Sus propiedades electromagnéticas generan una geometría particular, no heredada por la gravedad, sino por su electromagnetismo. Y pues te pones a hacer los calculitos de cómo deberían de ser esas geodésicas y por dónde se tendría que mover la luz. Y entonces empiezas a hacer electromagnetismo en medio, ¿no? En medios. A nosotros, bueno, no sé, desde la facultad nos han vendido la idea de que el electromagnetismo es la teoría física mejor entendida, ¿no? Sí, sí, sí. Por el hombre, lo cual yo dudo mucho, pero nadie nos dice que realmente es en el vacío. Cuando tú le metes medios, nadie sabe absolutamente nada, ¿no? Claro. Eh, Sobre todo de teoría, o sea, cosas experimentales y algunas otras cosas, pues sí se sabe, ¿no? Pero así Sí, sí, como sí. teoría muy elemental, hay muchos huecos, Claro. ¿no? Medios anisotrópicos o que no son homogéneos o así, pues su índice de refracción todavía es una broncota, ¿no? Exacto. Encontrar. Entonces, estaría muy interesante poder aplicar a, por ejemplo, nunca había pensado lo de los discos de Einstein, ¿no? Ajá. Es un tema interesante, no sé, eso tal vez podría tener alguna aplicación como en estos temas de invisibilidad Pues o justamente, o sea, el problema, digamos, de las lentes gravitacionales, yo creo, David, y que es que a diferencia del electromagnetismo, o sea, la gravedad es una, bueno, si la pensamos como fuerza, ¿no? Si la seguimos pensando como una fuerza, es muy débil comparada con las otras, ¿no? Las otras que son más fuertes, que aplican a niveles nucleares, pues son de alcance finito, son de alcance limitado, ¿no? Entonces esas son muy fuertes, pero pues duran muy poquito tiempo, o sea, tienen un rango muy pequeño, entonces no pintan, digamos, en la vida, ¿no? Y luego está el electromagnetismo, que es bastante fuerte, pero que tiene la propiedad de que viene en dos presentaciones, ¿no? Hay una carga positiva y negativa, al menos en la electricidad. Entonces, como que de alguna forma es de alcance infinito, pero como que se anula porque hay una cierta, pues hay una neutricidad, ¿no? Y en cambio la gravedad es muy, muy, muy débil, pero hasta ahorita no tenemos una idea muy clara de qué sería como la antigravedad, ¿no? O una gravedad negativa. Entonces viene en una sola presentación y es de alcance infinito y es acumulativa. Entonces, el problema de las lentes gravitacionales, yo creo que experimentalmente, es que medir gravedad a niveles pequeños es bien difícil, ¿no? Y entonces necesitas cosas del tamaño de galaxias y del tamaño de estrellas y del tamaño de cúmulos de galaxias, pues para poder ver estos fenómenos de los anillos de Einstein y cosas así. Ahora, si tú pudieras medir propiedades como lo que tú decías hace ratito, o sea, como cuestiones ya de electromagnetismo, ¿no? A lo mejor tú dices, a ver, sé que esta estrella de neutrones tiene un campo magnético brutal alrededor de sí y puedo medir el anillo de Einstein alrededor de uno de ellos, por suerte, lo puedo ver, y entonces resulta que el campo magnético algo le hace al anillo de Einstein, ¿no? Y entonces a lo mejor hay una métrica diferente causada por un fuerte campo magnético. La verdad es que te digo, no, tampoco sé de eso, o sea, yo diría que por más que ya van, digamos, ya van para 100 años de la primera medición, un poquito más de 100 años de la primera medición de lentes gravitacionales, y ahorita se usan mucho, pero yo creo que todavía es un campo que está como creciendo mucho, ¿no? Y entonces pueden salir al ratito con combinaciones de otras cosas, ¿no? Y entonces empezar a hacer mediciones o buscar ciertos fenómenos que no se han podido entender o explicar. sí. Oye, y por ejemplo, ah, todo esto está planteado, bueno, obviamente todo esto es experimental, ¿no? Bueno, Ajá, obviamente hay una teoría detrás, la sí. relatividad general, eh, lo que conocemos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿está planteado algo o tú conoces algo hecho como para modelos gravitacionales diferentes? O sea, Ah, pensando, no sé, ¿no? En otros modelos gravitacionales que no sean el clásico. el clásico relativista. Mira, sí, sí, las leyes gravitacionales son una especie de árbitro en una discusión que hay en física bastante, pues bueno, en astrofísica más que, no sé,
bastante acalorada, que es la cuestión de la materia oscura, ¿no? Porque al final la materia oscura es un elemento que está ahí, pero que funciona exactamente como dicen las ecuaciones de Einstein. O sea, si tiene una cierta masa y eso genera una cierta métrica, ¿no? Y entonces, pero tú estás tratándolo como masa. Realmente no hay una diferencia gravitacionalmente. No hay una diferencia fundamental entre materia oscura y materia bariónica. Nada más que es un montón y es invisible, ¿no? Ese es el problema. Está y no está, ¿no? Está y no está, ¿no? Y entonces salió ya haber sido como por los 80s, a lo mejor has escuchado de esto, de las teorías MOND, Modified Newtonian Dynamics, ¿no? ¿Cómo se llama este cuate? Pegram, no me acuerdo cómo se llama el autor de esta teoría. Y bueno, ha sido bastante controversial porque él lo que dice es, no, a ver, toda la materia que hay es la que vemos, pero lo que hay que modificar son las ecuaciones que describen cómo se mueve la materia. Entonces hay un factor ahí de aceleración mínima y bueno, hay unas cuestiones bien, bien interesantes en las MOND. Y ha hecho varias predicciones bastante buenas, sobre todo en rotación de galaxias y cosas así. Le ha atinado bastante bien este Milgram. Pero una de las pruebas que no ha podido superar es la de las lentes gravitacionales, ¿no? Porque dice, o sea, él dice, yo de materia visible veo tantas galaxias, veo tanto en el cúmulo, y entonces con la gravedad modificada y con las teorías MOND debería de generar este efecto de lente gravitacional y resulta que todavía le falta un montón para poderlo reproducir. Ahora, ¿cuál es el problema con la materia oscura? Que siempre, o sea, siempre es la que te falta, ¿no? O sea, es así como que no es que la puedas medir, es así de que, no, pues métele más porque no da, y entonces ya cuando te da dices, esa es la que hay, ¿no? Y entonces es como un parámetro libre ahí que con Es el que el juegas completador, mucho. ¿no? Exacto. Entonces, lo que ha hecho Migram, yo he tratado de estar un poco al tanto de sus avances y es tratar de explicar las lentes gravitacionales con MOND. Entonces, él está tratando de acomodar las ecuaciones de tal manera que la pura gravedad modificada sea la que explique el efecto de lente gravitacional sin recurrir a la materia oscura. Y entonces, no ha sido posible que yo sepa, pero es una idea muy interesante, ¿no? Que tú puedas obtener esa deformación de las que vimos en los ejemplos, pero a través de modificar las ecuaciones, ¿no? Y entonces creo que es uno de los ejemplos estos de tratar de ver otras teorías no tan convencionales de gravedad y dinámica. Ya, súper interesante. ¿Alguna otra duda? Por aquí hay otro comentario de Roy Lara, nos mandó una liga como para explicar Okay. algunas cosas electromagnéticas, así que después la vemos para comentarlo. Pues está súper interesante, la verdad es que a mí me cuesta trabajo pensar como en el algoritmo matemático para reconstruir a partir de los anillos de Einstein la distribución real, ¿no? O bueno, ajá, del objeto que está atrás, ¿no? Exacto. Eso está súper interesante. Es que eso yo creo que tendría unas aplicaciones en la óptica muy tremendas, ¿no? O Es sea, que es justo una idea, o sea, sí, como, haz de cuenta que yo lo que te enseño, ¿no? Así ahorita te voy a enseñar una imagen de una lupa. Entonces, tú no ves así como la sala que está acá atrás, ves todo a través de una lupa, ¿no? Y entonces empiezas a decir, bueno, a ver, ¿cómo tiene que ser la lupa? ¿No? O sea, ¿por qué tan gruesa tiene que ser? ¿Y cómo tiene que ser su curvatura? ¿Y cómo tiene que ser lo de atrás? O sea, hay muchas suposiciones detrás de esta reconstrucción. Ojalá fuera una cosa así como de una receta, ¿no? Pero sí están suponiendo ciertas simetrías en ambos objetos, ¿no? Tanto en la lente gravitacional como en el objeto que está detrás. Tú sabes, o sea, como que tú dices, bueno, las galaxias normalmente tienen estos núcleos más brillantes, entonces tiene como una distribución de brillo más o menos así. Puedo medir diferencias de brillo en la lente, puedo ver ciertas cosas de la galaxia central que me dice que si hay una cierta asimetría sería como para este lado, pero te digo, al final, gran parte de lo que está generando la deformación es materia oscura que no puedes observar. Y entonces, de alguna forma tienes que asumir una distribución de materia oscura, ¿no? Tienes que asumirla. De hecho, me gusta este ejemplo que enseñé en el que pues ellos, a partir de varios modelos de materia oscura, tratan de reproducir lo que hay detrás, ¿no? O bueno, más bien la forma esta, la imagen está deformada.
Y entonces, la idea esta de, por ejemplo, reconstruir la imagen de un exoplaneta usando al Sol como lente gravitacional, ¿no? Y usando estos algoritmos de convolución, ¿no? Es una idea, digo, está padrísimo, pero yo creo que es difícil, o sea, es difícil realmente como poderlo reconstruir. Incluso mucho de lo que se ha criticado de la imagen esta del agujero negro que se reconstruyó hace poco, es que son imágenes que se obtienen a través de interferómetros, ¿no? En los que tú asumes ciertas cosas. Tú estás asumiendo que parte de lo que el interferómetro no ve tiene que ser así. Entonces también ahí le estamos metiendo mucha teoría a lo que es la imagen, ¿no? No es una fotografía, definitivamente no. Son reconstrucciones que, como bien dices, David, pues hay muchísima teoría detrás, ¿no? Y entonces como que poder decir, no, sí, la sacamos a través de la deformación, hasta ahorita la verdad es que pues va como pues va en camino, ¿no? Pero no podemos decir así como a ciencia cierta que es perfecta la reconstrucción de la galaxia o del planeta o de lo que sea. Claro. Oye, y por ejemplo, ahorita me surge la idea, pensando un poco, si más bien asumes como parte de la geometría, digamos, del espacio-tiempo, cosa que también puede ser muy polémico, ¿no podrías usar como la onda de las lentes gravitacionales como para tratar de reconstruir más bien la distribución de la materia oscura? Sí, Como que o digas, sea, bueno, a ver, más bien el problema inverso, ¿no? No asumir que la materia oscura ya tiene una distribución dada, ajá, sino hacer el problema inverso, decir, bueno, la geometría vamos a mantenerla a fija y ahora vamos a mantenerla. ver cómo acomodamos estos partes. Mira, déjame enseñarte rapidísimo. Es que lo cerré aquí, pero ahorita te lo enseño rapidísimo. Porque justo es lo que han tratado de hacer, ¿no? Han tratado de reconstruir modelos de materia oscura. Aquí está. Entonces, nada, déjame encontrar la diapositiva, que es con esta técnica. Espérame, ahí está. A ver, entonces déjame compartir pantalla. Sí, esta técnica, digamos, ahí se supone que se tiene Sí, que ver sí, bien. ahí vemos. Ajá. Esta técnica es la que se utiliza, ¿no? Entonces tú sí ves, aquí, esta imagen es astronómica, esta imagen Sí. es una foto que tomaron de un grupo de 5 galaxias, ¿no? Estas 5. Ahora, las borras de la imagen, las quitas y te quedas con lo que está atrás, que es esta parte, que es lo que se ve acá atrás. Entonces, ahí tú dices, bueno, la materia que sí puedo medir y que sí conozco es la de las 5 galaxias que están aquí. Todo lo demás debe ser materia oscura, ¿no? Y entonces ahí lo que hacen es justamente decir, bueno, ok, sin asumir un modelo de materia oscura, sino proponer varios modelos de materia oscura, entonces, ¿cuál de ellos es el que mejor me da la distribución, ¿no? Y entonces aquí, pues ya te digo, ya es como cosa de que tú veas, yo digo que es el 1, el 3 o el 6, ¿no? Los mejores modelos, pero ahí justamente lo que están tratando de hacer es no asumir cómo es la distribución, sino tratar de deducirla. Ahora, o sea, sí es buena, me parece buena idea, pero igual estás asumiendo ciertas cosas. O sea, sí estás Claro. asumiendo que la materia oscura se comporta de tal manera que ya sabes, porque hay cold dark matter y hay hot dark matter y hay no sé qué dark matter y hay como varias presentaciones de la materia oscura. Entonces, siempre hay teoría detrás y eso es importante como tenerlo en cuenta, ¿no? Que aunque tú trates de ser lo más objetivo, pues sí, para poder hacer un modelo sí tienes que asumir digo, y lo que Migram hace es tratar, por ejemplo, de hacer estas cosas, pero viendo qué tiene que moverle a las ecuaciones para que se acomoden las distribuciones, pero no de materia oscura, sino de cómo se comporta la gravedad, ¿no? Pero él dice, yo toda la materia la conozco porque la estoy observando. Y entonces no, eso sí no se ha podido, no han podido nunca reproducir, que yo sepa, lentes gravitacionales a tal nivel de precisión, digamos, sin tener que recurrir a materia oscura. Siempre tienes que, incluso en las teorías MOND, tienes que meterle materia oscura. Y entonces se burlaban unos compañeros, ¿no? Que decían, bueno, es una teoría en la que no necesitas tanta, pero igual la sigues necesitando, ¿no? Entonces sigue siendo un misterio, digo, está padrísimo, porque si no los astrónomos ya se quedan sin chamba, pero sí, de repente como que uno ya empieza a hablar de esas cosas como si tuvieran una existencia demostrada así a tal nivel, cuando en realidad pues todavía estamos medio adivinándole. Oye, y ya por último, si no hay, bueno, aquí hay otro comentario de Roy Lara, nos comenta un poco sobre
para entender un poco la materia oscura, podríamos seguir un poco las ideas de supersimetría, ¿no? Del modelo de Zumino-West, Ok, en particular, pues sí. sí. Pero sí te iba a preguntar sobre los agujeros negros y esta imagen, pues que vimos, ¿no? Esta muy famosa que dices, ¿no? Y de uh, bueno, pues de la física Cathy Bauman, ¿no? Que es la que se hizo muy famosa por el algoritmo, ¿no? Ajá. Eh, esta imagen o esta idea, así como nos lo presentaste, o como nos lo presenta en Interestelar, ¿no? Con el disco y todo. ¿Eso funciona para cualquier modelo de agujero negro? O sea, porque ves que luego los agujeros negros se modelan tipo Schwarzschild o tienes... Becker, sí. Ay, ¿me trabé yo o te trabaste tú, David? Porque ya no sé si fui yo. Te quedaste congelado, pero eh, ¿alguien más que me escuche por ahí? Ah, David, Ya. ¿fuiste tú o Ya. fui yo el que se trabó? Ya no supe. Pues no sé, pero ya regresamos. Ok, ahí estamos. Ahí estamos. Sí, es buena pregunta porque, ajá, exactamente, el agujero negro, digamos, más simple de todos es el de Schwarzschild, ¿no? Que es un agujero negro esférico, Y todas las que simetrías, no todo bonito. gira, que no tiene no sé qué, ¿no? Y luego está, la métrica de Kerr, creo, que es el que tiene un giro, ¿no? Es Hay un momento agujero negro con angular. spin. Y de hecho, los agujeros negros tienen pocas otras propiedades físicas que tú le puedas medir, que creo que tienen una temperatura asociada a su tamaño, que es, no me acuerdo bien cómo se calcula, o sea, hay como una entropía o una temperatura y esa es de acuerdo al tamaño del agujero negro y también conservan carga eléctrica, ¿no? Entonces, si se tragan electrones, son negativos. Entonces, tienen como masa, tienen giro, tienen radio y tienen temperatura y dicen que ya no tienen más cosas los agujeros negros, ¿no? Entonces, realmente en esta simulación es algo, porque te digo, es una simulación, no es una imagen artística, ¿no? No sé si realmente, por ejemplo, estén tomando en cuenta el giro, ¿no? O sea, qué tan rápido esté girando el agujero negro, si están tomando en cuenta ciertas cosas. La verdad es que ahí sí no sé a qué nivel de detalle lo modelaron. Yo no creo que sea demasiado complejo, ¿no? Porque además como que se esforzaron mucho en la onda de la lente gravitacional y el disco de acreción, que eso fuera como muy realista, si quieres, ¿no? Pero te digo, no, la verdad es que no sé a qué nivel, digamos, que se afecte pues las otras propiedades, ¿no? Seguramente si gira muy rápido el agujero negro, sí debe haber ahí un efecto interesante. De hecho, estaría padre como ver el efecto de una lente gravitacional con un giro, o sea, la diferencia entre un agujero negro que gira muy poco o que esté estático y uno que esté girando muy rápido, ¿no? Porque las métricas son diferentes. Entonces no sé si eso genere a lo mejor que haya algún efecto ahí Claro, porque la desviación de la luz, justo, ¿no? Podría tener este efecto, como decías al principio, ¿no? Que las trayectorias de la luz de un lado y del otro, pues no son Exacto, iguales, ¿no? A una más corta, a exacto, una más larga, y eso puede venir del momento angular o de la carga eléctrica, o quién sabe, ¿no? O sea, la geometría exactamente. ahí puede... No, y de hecho, o sea, a mí soy de los que me gusta preguntarme cosas, como tratando de relacionar, que dices, bueno, a ver, ya lo llamaste lente gravitacional, ahora te aguantas, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, una lente, bueno, las lentes tienen ciertas propiedades, ¿no? Como por ejemplo, si están hechas de un material, ese material tiene un índice de refracción. ¿No? Entonces dices, bueno, ¿puedo yo asignar un índice de refracción a una lente gravitacional, por ejemplo? ¿No? Entonces que pasar de un rayo que va así a un rayo que va así, pues entonces implica un cierto índice de refracción, entonces habría eso en las lentes gravitacionales, o no sé, si hay una cierta aberración cromática, ¿no? Por ejemplo, cuando un rayo de luz, pues por eso el prisma de Newton, ¿no? Cuando un rayo de luz blanca pasa por un prisma, el rojo es desviado con un cierto ángulo y el azul con otro ángulo, porque depende de la frecuencia, como qué tanto se desvía. Entonces, ¿qué tal que existe una cierta aberración cromática también en las lentes gravitacionales? Que por alguna razón, ¿no? O sea, porque el rayo de luz, que es una línea recta, pues es una cosa muy idealizada. En realidad son varias ondas, ¿no? Que vienen ahí revueltas. Y entonces, ¿qué tal que resulta que
los azules se desvían por un angulito más que los rojos por alguna razón. No sé, ¿no? O sea, pero explorar ese tipo de cosas que muy probablemente hay mucha teoría detrás de esta gente que es clavada de las lentes, ¿no? Pero que bueno, en realidad, digo, una cosa es ya la teoría y todo lo que está relacionado con la gravitación, y otra cosa es también lo que los astrónomos pueden observar, ¿no? Porque ahí sí hay grandes diferencias. O sea, el poder observacional no es infinito, siempre estamos como muy, muy limitados a un montón de cosas y entonces ese es el problema. Pero lo que es muy padre, perdón, David, es ver que el efecto de lentes gravitacionales, cuando tú ves imágenes de radiogalaxias o cosas así, también ves que ocurren en otras frecuencias, ¿no? Entonces puedes tener anillos de Einstein en rayos X si quieres, ¿no? Y lo que tú quieras, si la fuente de atrás emite en cierta frecuencia, pues tú lo ves así. Ahí sí se ve. Entonces, es muy padre porque pues, sí se ve en un montón de, pues en todo el espectro prácticamente, ¿no? O sea, Sí, el infrarrojo, lo que tú quieras. justo esto que dices del índice de refracción y de la lente gravitacional se une perfectamente con lo que te decía del electromagnetismo. Exacto. Es como unir esta parte de la geometría con las propiedades electromagnéticas, ¿no? El índice de refracción pues, es una propiedad electromagnética de la permitividad y la permeabilidad del medio. Y luego, bueno, viene esto, ¿no? Que la luz se desvía y entonces puedes pensar que la geometría, pues ya no es una geometría plana, sino que tienes otra geometría donde la luz sigue trayectorias que no son rectas, son otra cosa. Y entonces, bueno, le asignas al índice de refracción o a las propiedades electromagnéticas una componente geométrica, ¿no? Y entonces ahí viene un poco este link, ¿no? Que yo creo, pues es un área de oportunidad muy grande porque la gente que hace cosas de geometría, por lo general, aplicada a ciencia, pues, bueno, a física, geometría aplicada a física particularmente, pues hace gravitación, Sí, hace astronomía, hace cosmología, tal vez, pero no hace sí, electromagnetismo en medios, ¿no? Y al exacto. revés, ¿no? La gente que hace medios, que hace materiales, que hace electromagnetismo, pues todo es muy, pues, vectorial Sí, y hecho muy como, pues eso, de manera con matemáticas como muy clásicas, ¿no? Esa gente no se mete mucho en la geometría diferencial, en las exacto. métricas, en geodésicas, Sí. pero ahí hay un link, o sea, ahí hay un match que se puede explotar de manera muy interesante, parece, ¿no? Sí, definitivamente, porque justo, o sea, lo que yo veo aquí en el tema es que, pues, bueno, al final la luz es electromagnetismo, ¿no? Es una onda electromagnética y tiene una relación con la gravedad ahí como curiosa, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, si tú ves el cálculo que se hace para calcular de manera clásica los lentes gravitacionales, la que hizo von Sollner un poco después de que Newton muere, tiene unas reglas, o sea, nunca te dicen la luz, o sea, no hablas de la luz como una onda electromagnética, solo tienes un par de reglas para hacer ese cálculo. Dices, bueno, a ver, digamos que vamos a pensar no en una fuerza, porque pues el fotón no tiene masa, y eso ni se sabía en ese entonces, pero dicen, bueno, vamos a pensar en términos de aceleración. Entonces, como, imagínate la segunda ley de Newton, m masa por aceleración, igual a la fuerza de gravitación, ¿no? G, m1, m2 entre r cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar la m chiquita dividiendo para el otro lado, pero es m0. Entonces ahí hice trampa, ¿no? Voy a Sí, dividir claro. 0 entre 0, pero tú no te preocupes por eso. Entonces ya me queda la pura aceleración. Me queda aceleración igual a gm1 entre r. El radio es el del Sol, la masa es la del Sol, gravitación universal. Ahora, la aceleración no se vale porque es luz, no se vale que la luz salga ni más rápida ni más lenta. Entonces, la aceleración simplemente la calculo en términos de cambio de dirección del vector. El vector tiene que salir a la misma velocidad, pero en otra dirección. Y toda la aceleración se va en eso. Y la tercera es que es instantánea, o sea, solo aplica, la aceleración aplica en el momento, en el del, digamos, ¿cómo se llama? El mínimo, el cross section, como la mínima. Sí, la sección eficaz. Exactamente, solo aplica en la sección eficaz. Entonces es una aceleración instantánea que solo se traduce. Y ya con esas tres suposiciones, es una integral facilísima para obtener el cambio de dirección, ¿no? Pero nunca hablan
o sea, de qué se está moviendo. O sea, al final tú eres el que interpreta que es un fotón o lo que tú quieras, ¿no? Que es un rayo de luz. Los Pero cuantos, ¿no? sí, Newtonianos, los pero cuantos entonces de luz. no sé, o sea, porque al final la luz, por ejemplo, eso es un fenómeno que sí se ve, que es cuando la luz interactúa con la gravedad, hay un cierto corrimiento al rojo, ¿no? O sea, si yo disparo un fotón para arriba, va a salir más rojito porque va perdiendo energía por el campo gravitacional, ¿no? Entonces, a lo mejor tienes un cambio de frecuencia también, tienes un cambio de frecuencia, además de un cambio de dirección, ¿no? Cosas así, o sea, que te digo que al final esto es son cálculos muy geométricos en los que tampoco creas que hay como una física que se esté metiendo con el electromagnetismo. O sea, estamos hablando de pura gravitación y de trayectorias, pero no tanto de qué le pasa al fotón, ¿no? O qué siente el fotón o qué. Entonces, eso es muy interesante porque al final, pues habría que meterse, ¿no? Con las propiedades electromagnéticas del fotón y ver qué es lo que está sintiendo al viajar en estas métricas curvas, etcétera. Entonces, me parece, como tú dices, un tema que se podría explotar muchísimo. No sé qué tan fácil sea, ¿no? Yo no soy experto en eso, pero yo me imagino que pues, ponemos a estudiar a alguien y lo saca. Ándale, ya tienes ahí para alumnos que quieran hacer maestría o doctorado ahí con Ándale, Gerardo. ándale, pues ahí que se apunten en los... Ya saben qué hacer. Oye, antes de terminar, nos salió otra pregunta aquí en el chat. José Fernando Mandeur Díaz nos dice que si tú sabes qué implicaría un hoyo negro errante dentro de su galaxia. Un hoyo negro errante, o ¿Has sea, escuchado ese término? O... pues no necesariamente, o sea, lo que pasa es que se habla de planetas errantes cuando son planetas que como que no pertenecen a una estrella. Entonces son planetitas que andan por ahí flotando en la galaxia, pero que no están necesariamente girando alrededor de una estrella, ¿no? Entonces, no sé si un agujero negro errante sea como un agujero negro que ande ahí como orbitando solito alrededor de la galaxia. Pues bueno, que yo sepa, sí debe haber muchos de esos. Pero Que, en general un hoyo negro orbita algo, no. pues bueno, o sea, si está dentro de la galaxia, orbita el centro de la galaxia igual que Ah, todo claro, lo claro, demás, claro. ¿no? Okay. Y luego, o sea, esos son los que se formarían a partir de estrellas que mueren, que serían de tamaño estelar, y debe haber varios, sí debe haber, de hecho se han observado indirectamente de esos. ¿Por qué? Porque tienen algo ahí dándole vueltas muy, muy cerca, a lo mejor una estrella o lo que sea. Entonces, esos hay. Y los otros que se ven son los supermasivos, que son los que están en los centros de las galaxias, ¿no? Y se ven igual indirectamente, apenas están haciendo las imágenes directas con esta técnica de interferometría, pero antes se sabía de su existencia porque así se explicaban las galaxias de núcleo activo, ¿no? Las que tienen estos jets así enormes. Los jets se explican a partir de un agujero negro supermasivo que está ahí. Y esos están en los centros de las galaxias, entonces no es que orbiten nada, sino que todo los orbita a ellos, ¿no? Entonces, son los dos que hasta ahora se sabe, bueno, que se piensa que hay, y hasta hace poco, por una detección de ondas gravitacionales, se calculó que había un agujero negro de tamaño intermedio, o sea, que no era ni estelar ni supermasivo, sino que había como ahí algo en medio, y lo que es difícil explicar es cuál fue su progenitor, o sea, cómo se forman esos agujeros negros de tamaño intermedio, ¿no? Como que no se sabe muy bien. Entonces, son los que yo sé que existen o que se han podido medio detectar. Y entonces, pero sí, no creo que errante, no sé si a eso se refiera, de que esté ahí suelto, pero pues sí debe haber varios. Pero no, o sea, que digamos, si representan un peligro para la Tierra o algo así, no creo. No, no. Luego se tiene la falsa concepción, ¿no? De que el agujero negro es como una aspiradora que va tragando Sí, todo. ándale, que anda ahí como buscando a ver a quién se traga, pero no, Ajá, no. pero no, Digo, no. O sea, hay que entrar a la frontera del agujero negro para sí, ya perderse. para que ya empiece Pero mientras no caigas en la frontera, Sí, no. O no hay muy cerca, bronca. ¿no? Que no te acerques demasiado, pero sí, no. Y digo, deben seguir órbitas, o sea, si están ahí sueltos, pero deben seguir órbitas alrededor de la galaxia, como todo lo demás, ¿no? Entonces, eso sí no debe haber ningún problema. Ok, perfecto. Pues no sé si alguien más del público que tengamos aquí conectados directamente a la transmisión quiera hacer alguna pregunta o algún comentario. Si no, pues te agradezco muchísimo, Gerardo. Ha sido de verdad súper entretenido y súper interesante y didáctico lo que hemos aprendido hoy sobre las lentes gravitacionales, agujeros negros, luz, historia de la ciencia y todo. La verdad es que
Hemos pasado un muy, muy buen rato. A todos los que nos están siguiendo en la transmisión en vivo, les agradezco por estar conectados en el Facebook de el capítulo estudiantil de SPY de la UAM Azcapotzalco. Los que no estén en vivo, pues pueden verlo ahí en la página del Facebook y no se olviden de que el siguiente mes seguiremos con nuestro seminario, el último miércoles del mes, y pues nos vemos hasta el siguiente mes. Muchas gracias y no olviden en seguirnos en todas nuestras redes sociales, capítulo estudiantil, SPY, UAM, Azcapotzalco. Muchas gracias y nos vemos en un mes. Hasta luego, David. Muchas gracias.